Buen día, buen día. Gracias damos a Dios por estar nuevamente en este espacio Mujeres de la Biblia. ¿Sí? Mujeres de la Biblia, hay mucho que aprender, sus aciertos, y podemos evitar sus desaciertos, ya que estamos en este siglo XXI. Nosotras las mujeres, en todas las edades que podamos tener, tenemos que, como dice la palabra de Dios, acertar. ¿Por qué? Porque tenemos luz divina. Sí, la luz divina, las Sagradas Escrituras, ¿ve? Y con la luz divina no podemos estar en errores. Bueno, hay pequeños desaciertos, sí, somos humanos, sí, pero no podemos continuar por años en esos desaciertos. Bueno, Dios me los bendiga. Quiero decirles que también ustedes pueden encontrarnos en las redes sociales, ver en el comentario, en la página web que nos lleva a la radio, a Radio La Luz y a Radio Cadena. Milagro de Dios, que podamos estar saliendo por las dos emisoras, ¿ve? Entonces la mayorcita es Radio La Luz y la segunda es Radio Cadena. Bueno, ahora le decimos la nueva cadena. Sí, la nueva cadena, ¿verdad? Que tenemos que cada uno de nosotros renovarnos en, como dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Dios manda que nos renovemos. Bueno, le saluda a su amiga y hermana, la pastora Pilar Cueto. Sí, en este día estoy con ustedes con el tema las mujeres en torno a la Torre de Babel. Sí, encontramos en Génesis en el capítulo 11. Y también vamos a ver qué aciertos cometieron y qué desaciertos. Entonces, si nosotros buscamos este tema en las Sagradas Escrituras, encontramos en este capítulo 11 de Génesis que las mujeres realmente, específicamente o explícitamente, no están mencionadas en este capítulo. Sin embargo, es posible una reflexión bíblica sobre el papel que ellas habrían desempeñado dentro de la familia, que participaron en la construcción de Babel, ¿no? Una tremenda torre. Entonces, tú y yo tenemos que ver, analizar por qué este capítulo 11, del versículo 1 al 9, podemos nosotros ahora reflexionar. Somos mujeres de este siglo, somos mujeres también, algunas cristianas, algunas no, pero somos mujeres, ¿ve? Y la historia de la Torre de Babel, ¿qué cosa narra? Cómo la humanidad, después del diluvio, ¿no?, hablaba un solo idioma. Santo Dios, ¿ve? Entonces ellos no eran como ahora nosotros, ¿no? Yo admiro a este bendito varón, Armando, ¿cómo se llama? Ay, ya me olvidé. Es el líder del partido aprista, ¿ve? Entonces este varón, ¿verdad?, que sabía 7 idiomas. Y cómo él pudo ser, ¿no?, tan sabio. Pero en los tiempos de la Torre de Babel, la gente solo hablaba un solo idioma. Y ellos decidieron hacer una ciudad con una torre inmensa. Hasta querían llegar al cielo, tremenda torre, ¿no?, cuya cúspide llegue pues arriba, ¿no? Su propósito era hacerse un nombre y evitar ser dispersados por toda la tierra. Pero, ¿sabe? Dios, que lo ve todo, Dios que conoce todo, confundió sus lenguas y los dispersó. Aunque el texto aquí no menciona que habían mujeres, pero ellas estaban allí porque el varón siempre tiene una esposa, tiene unos hijos, tiene hijas, tiene madre, tiene hermanas. Entonces ahí estaban las mujeres. Ellas habitaban en aquella ciudad, pero su presencia podemos analizarlo a la luz de los principios bíblicos. ¿Ve? La palabra de Dios. ¿Cuál es el desacierto de los hombres, de la humanidad en estos tiempos? Mira, el desacierto que participaron ellos en un proyecto basado en el orgullo colectivo. Tengamos cuidado con el orgullo. Toda sociedad
está compuesta por hombres, por mujeres, por familias, por niños, y esto involucra en un proyecto que buscaba la autosuficiencia, la fama, ¿ve? Entonces, cuando se busca solo ese objetivo, allí chocamos con los principios bíblicos. ¿Y qué podemos aprender cuando una comunidad pone su confianza en su propio ego, en su propio yo, en su propia grandeza, en lugar de poner su confianza en Dios? Todos pueden verse arrastrados por ese mismo espíritu. Y creo que esto lo hemos vivido muchos de nosotros. Hemos visto, ay, lo admiro, ay, cómo está fulano de tal, ay, cómo está fulana de tal, ¿no? Entonces ellos dijeron, hagámonos un nombre, en el versículo 14 del capítulo 11 de Génesis. Entonces allí estaba un gran desacierto. También aceptar la cultura como algo que nos domina. No hay evidencia de que alguien cuestionara el propósito de la torre. ¿Saben? Las familias, incluidas las mujeres, vivían bajo la mentalidad de la uniformidad y rebeldía contra el mandato divino de llenar la tierra. Génesis capítulo 9. La fe requiere discernimiento para no seguir cosas incorrectas, ¿no? Corrientes no adecuadas, que contradicen la voluntad de Dios. Todo que pueda estar en contra de la voluntad de Dios no es bueno, ¿ve? Entonces, otro punto es la educación. La educación de los hijos ocurrió en un ambiente de orgullo, de sobreestimarse demasiado, ¿ve? Del ego. Las madres eran las primeras educadoras del hogar. Los niños crecieron observando una sociedad que exaltaba el poder humano más que la obediencia a Dios, ¿no? Nosotros repetimos lo que nos dice en la palabra, la obediencia trae bendición. Claro que sí. El ambiente familiar influye profundamente en la formación espiritual de nuevas generaciones. Por eso los padres en unidad deben poner reglas en su hogar, ¿no? Para esa nueva generación que está. Ahora, ustedes preguntarán, y pastora, ¿y los aciertos? ¿Cuáles son los aciertos? Como el pasaje no menciona acciones específicas de las mujeres, más menciona al varón, ¿no? Estos puntos deben presentarse como inferencias, no como tal vez afirmaciones, ¿ve? Entonces podemos decir que el acierto de estas mujeres es mantener la vida familiar. Ellas, mientras los varones, los hombres estaban edificando esa ciudad, esa torre inmensa, las mujeres probablemente sostenían la vida cotidiana. Ellas seguramente estaban con los hijos al cuidado de ellos, preparando los alimentos, preservando el hogar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Dios valora? ¿Qué es lo que podemos sacar de este punto? El servicio cotidiano, el servir a los demás, servir a nuestros hijos, servir al cónyuge, servir al entorno familiar, ¿no? Incluso cuando la historia bíblica no describe el detalle, pero estamos en esta probabilidad. Otro acierto de estas mujeres tal vez fue la preservación de las naciones. Después de la dispersión, las familias se multiplicaron por toda la tierra. Las mujeres desempeñaron un papel muy importante, esencial, en el establecimiento de nuevos pueblos y de generaciones. Aquí, ¿qué podemos aprender? ¿Cuál es la lección que podemos tomar? Aun cuando Dios juzga el pecado humano, continúa desarrollándose su plan por medio de las familias. El plan de salvación, ¿no? Que nos ha llegado hasta este tiempo. Entonces, pastora, ¿qué hacían? ¿Qué enseñanzas podemos nosotros aplicarlo como mujeres para estos tiempos? ¿Saben? El éxito sin obediencia a Dios termina en confusión. Mira, tengamos cuidado con nuestros hijos, con amigos,
con el entorno, que a veces están en proyectos desarrollando, ¿no? Cuidado que ese éxito les empañe el mirar a Dios y terminen confundidos. Como dice la hermana Gladys, Confucio entró, ¿no? Entonces, la unidad es buena. ¿Por qué es buena la unidad? Cuando está orientada hacia el bien, pero cuando está orientada hacia el mal, no podemos alabar al malo. Las cosas que hacen, las cosas incorrectas de esa persona, no la podemos alabar, ni menos mencionar. Mejor Dios tenga misericordia de él o de ella, ¿no? Entonces nosotros debemos guiarnos y debemos decir, voy a hacer la voluntad de Dios. Hasta el mismo Señor Jesucristo dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Si el Hijo de Dios lo dijo, ¿cómo no vamos a hacerlo tú y yo? ¿Ve? Entonces, la familia debe enseñar la humildad antes que la ambición. Mira, en mi tierra hay mucho esto de las huacas, y seguramente también en tu lugar, en la provincia donde tú has nacido, y hay gente que está detrás de esas huacas, la ambición. Pero a veces la ambición mata, ¿no? Entonces ya la persona está muriendo así, ya como tú ya sabes. Realmente que da mucha pena los que encontraron esa riqueza tal vez no correcta. ¿Ve? Entonces, las mujeres, nosotras, debemos ejercer una influencia profunda en la formación espiritual de nuestra familia, de nuestros hijos especialmente, porque ya tu cónyuge ya vino así, le ayudamos, él nos ayuda y estamos ahí de esa manera, ¿no? Pero ya fuimos formados, pero de los hijos es tema de nosotras las madres, ¿ve? Por eso tenemos una reunión madres de rodillas, para que los hijos estén de pie, ¿ve? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que decidir hacer? Hacer lo correcto, a la luz de la palabra de Dios, hacer lo correcto, con las normas generales que nos dicen también en nuestra Constitución peruana, en este caso somos de Perú, ¿ve? Yo digo, allí están las reglas para la familia. Dios puede transformar un momento de juicio en el comienzo de una nueva etapa para las naciones. Claro que sí, cuando la gente se vuelve a Dios. Tenemos que volvernos a ese Dios maravilloso. ¿Ve? ¿Qué pasó en Yungay? Había mucho orgullo, mucho ego, mucho pecado, mucha abominación. ¿Y en qué acabó? ¿En qué acabó? Acá en Perú, Yungay, acá en el departamento de Ancash, ¿no? Entonces, mira, aquí podemos ver que la historia de Babel, de esa gran torre, no trata principalmente sobre hombres o mujeres, sino sobre una humanidad unida en la autosuficiencia. Autosuficiencia. Súper orgullo. Tenían el ego muy alto. ¿Cómo querer llegar hasta el cielo? ¿Ve? Entonces, aunque las mujeres no aparecen en forma explícita en el relato, es razonable que estaban allí. Claro que sí, ¿no? Y es razonable también reconocer que compartieron la vida de aquella comunidad, de aquel pueblo, ¿no? Y que tras la dispersión desempeñaron el papel fundamental de la formación de las familias y de las naciones. Uy, pastora, ¿y si fue lo contrario? Es que en esos tiempos el que trabajaba era el varón. El varón era el que iba a trabajar. Y quienes construían eran los hombres. Tal vez compartían con sus mujeres, con su esposa, ¿no? Tal vez ella lo animaba o lo desanimaba, no sabemos. Pero tenemos que sacar una enseñanza de Génesis capítulo 11, que es la verdadera grandeza, no consiste en hacerse un hombre, sino en vivir en obediencia a Dios. ¿Qué vale el buen nombre si pierdes tu salvación? ¿Qué vale el buen nombre si no eres bien visto o bien vista? Ay, hablan mal de mí. Que hablen mal de ti porque tú estás haciendo las cosas correctas. Eso no importa. Pero cuando hablan mal de ti, cuando haces cosas incorrectas, ahí está el problema. Tienes que arrepentirte. Claro que sí. Y estar arrepentido con el Señor. ¿Ve? Dios nos da oportunidades.
Tenemos oportunidades. Entonces, bueno, evitemos hasta que nuestros hijos también digan, voy a ser un hombre. Aunque sí, pues, ¿no? Nosotros respetamos el nombre. Mi papá me decía, Pilarcita, tú eres un acueto y tienes que portarte como tal. Dios santo. Entonces, y yo lo miraba y decía, papá, como tal, no, yo soy una Cueto, hija de Dios también. Claro que sí, soy hija de Domingo Cueto y soy hija de mi Padre Celestial. Doblemente uno trae honor, trae, como se dice, para que los padres puedan estar contentos de tu proceder, cómo tú eres, cómo te han criado. Entonces aquí va, ¿no?, el binomio, padres, hijos, hijos a padres. Entonces nosotros, al estudiar el papel de las mujeres en este pasaje del capítulo 11 de Génesis, conviene distinguir cuidadosamente entre lo que el texto afirma y las reflexiones que estamos derivando ahora, que estamos haciendo realmente, y que va a ser también de corrección para nuestras generaciones. Bueno, entonces, y quiero terminar diciéndoles que la participación de la mujer en el siglo XXI, sobre lo que estamos hablando, sobre la Torre de Babel, ¿qué debe ser? Debe ser edificadora del reino de Dios, ya no edificadora de estas torres o de cosas ínfimas, no de nuestra propia fama, sino del reino de Dios. Debemos influir con humildad en la familia, en la sociedad. Debemos tener el don de discernimiento y discernir también la cultura. En Babel nadie cuestionó el proyecto colectivo. ¿Ve? Hoy también existen corrientes de esa manera, culturales, que pueden promover el individualismo, el llanero solitario, la autosuficiencia o el éxito a cualquier costo. Esto no es correcto, ¿ve? Entonces la mujer cristiana, la mujer hija de Dios, la mujer con principios de valores, realmente está llamada a evaluar estas ideas y decidir a la luz de la palabra de Dios, a la luz de los principios bíblicos, en lugar de seguirlas automáticamente, ¿no? Entonces, vamos todos construyendo nuestras vidas basados en las Sagradas Escrituras. Entonces, de esa manera, y no en la autosuficiencia, ¿ve? Entonces, obedeciendo siempre a Dios. Debemos ser agentes de la unidad, ¿ve? De la unidad, para propósitos buenos, para propósitos correctos. Por eso la mujer puede contribuir a esa unidad promoviendo el diálogo, la paz, el perdón, la cooperación en el hogar, en la iglesia, en nuestro centro laboral, en nuestra comunidad, ¿no?, donde nos podemos desarrollar, y debemos dejar un buen legado para nuestras generaciones. ¿Ve? Entonces las decisiones de hoy van a influir en el futuro de tu generación, de nuestras generaciones. Y termino diciéndoles que este programa llega gracias a la colección de estos 8 libros, que también lo puedes adquirir acá en Guzmán Blanco 291. Guzmán Blanco 291, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, a solo 15 soles cada libro. Te animo, por Fiestas Patrias, estamos dando a este precio muy especial, ¿ve? La fe que cambia todo. Tu incredulidad hace que no cambie nada, pero nuestra fe en Dios sí va a cambiar. Yo sigo teniendo fe en Dios, que todo lo que a mi alrededor se produce en forma contraria a los principios bíblicos, va a acabarse. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a Dios, estamos cumpliendo el propósito de Dios, que es el de predicar las buenas noticias, ¿ve? Entonces, el de glorificar a Dios en todo tiempo, y de que podamos nosotros ser buenos comunicadores, buenos evangelistas también, como nos dice, comunicadores del Evangelio del Señor. Entonces, Dios te bendiga, un abrazo a la distancia, estoy para servirte. Bendiciones.